todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase del curso Cinema 4D Corona Render para Arquitectura y continuando en el hilo de la última clase sobre HDRI, donde os mostramos un poco cuál es el correcto funcionamiento del HDRI en nuestra iluminación. Pues hoy os vamos a mostrar cómo podéis utilizar el HDRI, naturalmente, para iluminar, pero al mismo tiempo de qué forma podríamos, digamos, incorporar algún objeto 3D como si fuese un fotomontaje en nuestro HDRI y que pues las sombras se reciban en el suelo y todo coincida con la imagen y con todo lo que tenemos en ese entorno. Yo creo que es algo muy interesante que os puede ayudar también a hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de escenas y sobre todo es algo que en el render de vehículos, de automóviles, de coches, pues es algo que en publicidad se ve muchísimo, ¿no? Es decir, donde tenemos pues sobre todo un ambiente HDRI y de repente se incorpora un modelo 3D el cual tiene que estar iluminado, el cual tiene que arrojar sombras y el HDR o el suelo tiene que estar adaptado a nuestro entorno HDR. Yo creo que es algo que muchas veces nos habéis pedido algunos alumnos de otros cursos y creo que es el momento propicio para poderlo enseñar y poder mostrar de qué forma lo podéis utilizar. Nuestro punto de partida, en este caso, va a ser un plano. Vamos a crear aquí un plano, el cual lo vamos a hacer un poquito mayor, por ejemplo 8×8, incluso lo podemos hacer todo lo grande que queramos arrastrándole aquí en estos puntos naranjas y en un principio, como os decía, lo podríamos hacer con cualquier objeto, podríamos utilizar e incorporar cualquier tipo de objeto, pero en este caso vamos a utilizar un coche. Vamos a ir aquí a la pestaña del navegador de contenido, aquí a la derecha, vais a ir a preestablecidos y en Visualize vais a tener, digamos, una pequeña biblioteca de escenas, de objetos, de materiales para Cinema 4D. Entonces me voy a ir aquí a objetos, vehículos y vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Le hago un doble clic y automáticamente lo incorporamos a nuestra escena. En este caso, estos materiales serían para el motor de render estándar, por lo cual lo que voy a hacer es marcarlos y borrarlos y quedarme simplemente con esto de aquí. Y entonces vamos a colocarlo pues, más o menos así. Simplemente este va a ser nuestro punto de partida y lo que vamos a hacer ahora es empezar un poco a montar nuestra escena con el HDR, etc. Lo primero que voy a hacer es crear una cámara de corona, ¿vale? Y apretando aquí en el botón, en el visor a la izquierda de la cámara de corona, lo colocamos blanco y entonces a partir de ahora estamos mirando a través de nuestra cámara de corona, ¿vale? El segundo paso que voy a utilizar, en un principio, pues vamos a decidir que trabajamos con corona y en un principio lo voy a dejar, por ejemplo, con alta calidad de cálculo del denoise y por el resto lo voy a dejar todo por defecto. La salida podríamos decirle que me lo saque a este formato para hacer pruebas, no necesitamos que sea otro formato y no lo vamos a guardar. Entonces esto es más o menos nuestro punto de partida para explicaros de qué forma podríamos hacer ese, digamos, montaje de elementos 3D dentro de nuestro HDR, dentro de nuestro entorno HDR. El siguiente paso es tener claro qué ambiente HDRI vamos a montar y sobre todo dónde vamos a incorporar nuestros objetos 3D. Hace ya algún tiempo en algún tutorial vimos este HDR de la Piazza San Marco en Venecia y en un principio pues creemos que es un excelente ambiente y sobre todo pues seguro que va a quedar genial. Entonces aquí de la página HDRI Haven, que ya habíamos visto en la última clase, os podéis descargar el HDR en 16K, ¿vale? Que sería este de aquí. Y aquí tenéis los backplates, que los backplates son, digamos, los fondos
que se han sacado también del HDR, ya que esto también lo necesitaremos a la hora de cuando montemos nuestra escena. Tenemos que colocarle el fondo del backplate, el backplate concreto que nos interese a nosotros para llegar a un resultado como por ejemplo esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en un principio, el siguiente paso, como os decía, es descargar el HDR, los backplates, y una vez descargados, pues podemos comenzar a montar nuestro ambiente. Bien, ya hemos activado Corona y en un principio el siguiente paso sería colocar primeramente nuestro HDR en escena. Por lo cual, lo que vamos a hacer es crear un cielo de Cinema 4D, ¿vale? Y vamos a generar un material Corona con Light Material, como veíamos en la última clase. Entramos en ese material y en emisión le vamos a cargar pues nuestro HDR que nos hemos descargado, como os decía, que sería este de aquí. Esperamos a que nos lo previsualice, digamos, en el material. Al ser 16K, pues tarda un poquito más en cargarse, pues porque tiene muchísima más resolución. Para poderlo visualizar correctamente en el viewport, le vamos a decir que queremos una resolución de, por ejemplo, 2048 x 2048 y simplemente arrastramos nuestro material encima del cielo y ya directamente, como veis, tenemos la visualización de nuestro HDR, ¿vale? En un principio, ahora lo que tenemos que hacer es buscar un poco la posición que podría ser interesante para nosotros, por lo cual voy a desactivar el plano. Esto es algo que no sé si he comentado alguna vez, pero si no lo comento ahora mismo. El plano que tenemos aquí, veis que tiene aquí a la derecha dos puntitos, uno encima del otro. Si el punto de arriba lo dais dos veces y lo colocáis en rojo, lo que significa es que lo estamos ocultando del viewport, pero a la hora de renderizar va a ser renderizado, ¿vale? Y si el botón de abajo, el puntito de abajo, lo colocamos también rojo, quiere decir que en este caso no sería renderizado, ¿vale? Es decir, por ejemplo, podríamos tener el de arriba activo para poderlo visualizar y el de abajo en rojo, que sería no renderizable, o viceversa, ¿vale? Entonces, eso podéis jugar un poco con todo eso. Y ahora lo que quiero es que el material del cielo lo activo aquí, y aquí en el desfase, como veis, lo puedo rotar. Es decir, lo puedo rotar y buscarle la posición que a mí, por ejemplo, más me pueda interesar. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo más o menos por aquí, para ir haciendo nuestras primeras pruebas y ver cómo lo podemos ir encajando todo. Bueno, el siguiente paso sería crear un material con el fondo que nosotros realmente queremos visualizar, ¿vale? Nosotros no vamos a visualizar o renderizar nuestro HDR como fondo, sino que solamente vamos a utilizar el HDR para iluminar. Entonces, para ello vamos a crear un nuevo material Corona con Light Material, ¿vale? Y en ese material vamos a emisión y lo que vamos a hacer es cargarle uno de los backplates, ¿vale? Entonces, en un principio le vamos a cargar uno de los backplates, que en este caso sería este de aquí, ¿vale? Fijaros también que esto es algo que había comentado en la última clase, donde, por ejemplo, aquí me está diciendo que se utilizó una cámara Sony con un tiempo de exposición de 60 segundos, con un ISO 320, con una distancia focal de 24. Es decir, todos estos valores son para nosotros importantísimos, ya que nosotros podemos configurar nuestra cámara Corona con esos mismos valores para que cuando saquemos el render realmente estemos renderizando con los mismos parámetros con los que se fotografió el backplate y con lo que se hizo el HDR. Esto, no todos los HDR disponibilizan toda esta información, pero en este caso los HDR de HDR Heaven permiten tener esta información y realmente es algo súper práctico, ¿vale? Entonces vamos a cargarle este backplate. Y para que todo esto funcione, tenemos que incorporar, digamos,
voy a llamar este, va a ser el HDRI, y este de aquí va a ser, por ejemplo, voy a hacer un doble clic también en el material para renombrarlo, va a ser el back. Y en un principio, para que en el fondo, digamos, aparezca nuestra imagen, nuestro backplate, pues vamos a ir a Corona, vamos a ir al Environment y le vamos a decir que queremos, digamos, desactivar lo que estamos viendo ahora mismo, lo que es el HDR, y a partir de ahora lo que quiero es que me muestres este backplate aquí, ¿vale? Y me lo vas a mostrar siempre de forma frontal a mi cámara para que siempre tenga la perspectiva correcta, ¿vale? Entonces, de esta forma cargamos directamente el backplate directamente aquí, por lo cual lo que va a hacer es desactivar la visibilidad del HDRI y solamente va a utilizar el HDRI para iluminar, pero lo que vamos a ver va a ser esta imagen que hemos cargado aquí, que eso es lo importante. Para ver si todo esto está funcionando, pues esto es relativamente fácil. Vamos a coger y decirle, oye, pues mira, yo por ejemplo quiero lanzar lo que es el render interactivo, para que lo veáis. Y en un principio lo vamos a hacer aquí un poquito más pequeño. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo veamos bien. Y ya veis que está lanzando ya el render, como veis. Pero naturalmente, por ejemplo, ahora mismo estoy visualizando lo que es el suelo. Es decir, yo voy a hacerlo aquí un poquito más pequeño para que lo veáis mejor. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que no quiero renderizar el suelo, pues naturalmente en mi render interactivo se desactiva el suelo. Pero fijaros, por ejemplo, que si yo dejo el suelo activado para el render, os dais cuenta que mi suelo está recibiendo naturalmente la sombra generada por nuestro HDR, ¿no? Es decir, realmente estamos visualizando lo que es el fondo que os comentaba antes y naturalmente pues veis que el resultado es ya bastante interesante. Voy a parar por ahora el render interactivo. Voy a cerrar por ahora nuestro render interactivo y si os dais cuenta, el único problema que tenemos aquí ahora mismo en el viewport es que continuamos visualizando nuestro HDR y no vemos el backplate. Entonces, para poder visualizar el backplate también directamente en el viewport, lo que vamos a hacer es un pequeño atajo, un pequeño truco. Vamos a generar un objeto de fondo, ¿vale? De Cinema 4D. Y vamos a generar un material PBR de Cinema 4D. No va a ser un material de Corona, sino que un material PBR de Cinema 4D, que es el que nos va a permitir visualizarlo correctamente en el viewport. A la hora de renderizar ya sabemos que va a funcionar porque lo hemos visto antes, pero en el viewport tiene que ser un material PBR de Cinema 4D. Entonces, en ese material PBR, lo que vamos a hacer es en el canal luminosidad, le vamos a cargar el mismo backplate que habíamos cargado anteriormente, ¿vale? Y esto se lo vamos a incorporar arrastrando encima del fondo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, a ver, y ahora, por ejemplo, desactivamos nuestro cielo, fijaros que lo que vamos a visualizar correctamente va a ser nuestro backplate, el cual pues me va a permitir naturalmente ahora que yo en cualquier momento, si ahora giro, ubico en posición correcta nuestro coche, pues lo puedo hacer directamente aquí en el viewport sin necesidad de estar trabajando en el render interactivo, ¿vale? Entonces esto es algo también súper importante, que podéis desactivar el cielo y trabajar con un fondo del viewport, y realmente esto os va a permitir poder tener un control mucho más exacto y mucho mejor de toda la escena. El siguiente paso que podríamos dar es, voy a desactivar temporalmente todo esto y recordar que en el backplate nos había dicho en sus detalles, en su información detallada, que el objetivo de la cámara es un objetivo de 24 milímetros, por lo cual
aquí vamos a utilizar una longitud focal de 24, para que eso también coincida naturalmente con nuestro HDR. Y en un principio lo que podemos hacer es, ahora mismo, pues ubicar y colocar, digamos, nuestro objeto en la posición que a nosotros nos interese, es decir, que en la posición lo queremos renderizar e incorporar a nuestro ambiente 3D creado a través de backplate y HDR, ¿vale? Una vez que ya tenéis vuestra posición correcta, la que habéis estado buscando, pues tenemos que entender que al yo renderizar ahora, es decir, si yo ahora, por ejemplo, lanzase de nuevo el render interactivo para que lo veáis, pues naturalmente todo va a estar tal como lo estabais viendo, es decir, con una longitud focal de 24, el coche va a estar en la posición que a nosotros nos interesa, pero, vamos a tener la sombra en el suelo, naturalmente, pero ahora a nosotros lo que nos interesa es que el suelo no sea esta superficie gris, sino que el suelo sea, digamos, el suelo de nuestro backplate y que pueda recibir realmente la sombra directamente para que dé un aspecto real, ¿no? Un aspecto de que realmente ese coche está incorporado en ese ambiente 3D y en ese entorno 3D. Vamos a pararlo por aquí y ahora lo que vamos a hacer, ahora el siguiente paso para que nuestro plane, nuestro suelo, digamos, se armonice con el suelo de nuestro backplate y reciba la sombra correctamente, lo que tenemos que hacer es crear un material shadow catcher para que reciba la sombra y solamente la sombra. Y en ese shadow catcher lo que tenemos que hacer es cargarle aquí, donde dice backplate, pues el mismo backplate que hemos utilizado en todo el proyecto, ¿vale? ¿Lo veis? Y lo único que hacemos es arrastrarle a nuestro plano, ¿vale? Ese material Shadow Catcher con ese backplate activado. Y si ahora activamos lo que es el Interactive Rendering, para que lo veáis, pues naturalmente el plano ahora va a desaparecer y va a aparecer, digamos, nuestro backplate en el suelo también, recibiendo la sombra correcta de nuestro coche. Como lo veis aquí, ahora lo veis perfectamente incorporado y perfectamente ajustado a nuestra imagen. Aquí se ve perfectamente la sombra, etc. Si, por ejemplo, la iluminación del HDR pues, pudiese ser un poquito más intensa, pues nos vamos aquí en el HDR y en la intensidad le dais pues, un valor 1.5, 1.2, lo que vosotros os parezca mejor, ¿vale? Pero en un principio lo podéis adaptar perfectamente al nivel de iluminación que tenga que tener, ¿no? En un principio yo creo que con el valor que teníamos de 1, yo creo que estaba más que correcto, ¿vale? Entonces esto es importantísimo que lo tengamos siempre en cuenta, que realmente podemos controlar la intensidad del HDR y ajustarlo a nuestras necesidades. Pero como veis, el suelo, el backplate, recibe la sombra correctamente y realmente queda perfecto. Voy a dejarlo renderizando para que lo limpie de ruido y ahora mismo lo vemos. Pues como podéis ver, después de unos 2 minutos y 30 y pocos segundos, pues con un nivel de ruido de 1.94%, que es bajísimo, este podría ser el resultado con su sombra en el suelo, con el coche incorporado al ambiente, con nuestro backplate de fondo, con nuestro HDR iluminando correctamente, etcétera, etcétera. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a continuar viendo otros detalles interesantes. Bueno, como todavía no hemos visto la creación de materiales, vamos a dejar esta escena para un poquito más adelante y texturizaremos el coche con materiales que crearemos. Pero habéis visto que de una forma relativamente sencilla somos capaces de crearnos un escenario a través de HDR, a través de imágenes de fondo, donde podemos incorporar cualquier objeto 3D que nos interese y sobre todo lo interesante de todo esto es que
este escenario nos serviría para otros objetos. Es decir, tenemos que entender que yo en cualquier momento podría cogerme, por decir algo, otro tipo de otro coche, por ejemplo, lo voy a colocar ahí, le voy a borrar sus materiales, como veis. Lo que sí que voy a hacer es que voy a crear un material neutro de Corona y se lo vamos a adjudicar en un principio a nuestros coches, ¿vale? Lo voy a colocar aquí y se lo voy a colocar aquí. Y fijaros ahora mismo, es decir, que yo ahora mismo podría desactivar el coche que hemos utilizado antes y si yo ahora mismo lanzo el render interactivo, naturalmente este coche nuevo va a estar perfectamente incorporado a nuestra escena, va a crear las sombras en el suelo de la misma forma que veíamos el otro, es decir, que por el mero hecho de traer un nuevo objeto, automáticamente toda la escena está funcionando y todo funciona perfectamente. Disculpad que da aquí un mensaje de error, porque claro, yo estoy grabando nuestra clase y por eso pues me está dando algún mensaje de memoria, pero fijaros que va a funcionar perfectamente y nos va a mostrar, digamos, el nuevo objeto en nuestra escena, pues perfectamente incorporado sin ningún tipo de limitación. Pues fijaros, como os decía, el coche se incorpora directamente sin nosotros tener que hacer nada, es decir, que todo está ya preparado en nuestra escena. Y naturalmente, si por algún motivo nosotros ahora quisiésemos, imagínate, rotar nuestro coche, voy a apartar esto un poquito para el lado, continúa funcionando todo en nuestra imagen, es decir, que veis que continúa con su sombra, continúa todo perfecto. Entonces esto es realmente una herramienta muy potente que os va a permitir poder incorporar objetos 3D en cualquier ambiente fotográfico, en cualquier ambiente HDR, y todo eso os va a permitir realmente tener un resultado hiperrealista y que sea lo más profesional posible. Es decir, que eso, como os decía, la gran ventaja de montar un escenario de estos es que en cualquier momento pues os puede servir para cualquier tipo de objeto o para cualquier cosa. Es decir, fijaros que yo puedo colocar un momento el coche un poquito más para adelante, por ejemplo, en este caso, y naturalmente puedo lanzar y por ejemplo podría incorporar cualquier objeto, es decir, imaginaros que coloco una esfera y esta esfera la voy a colocar aquí pues con unos segmentos mayores y la esfera quiero que sea un poco menor y quiero que esté, por ejemplo, ahí, ¿vale? Si lanzamos el render interactivo de Corona, pues naturalmente la esfera va a funcionar de la misma forma correcta que nuestro coche o cualquier elemento 3D que incorporemos dentro de nuestra escena. Va a generar las sombras van a ser recibidas por el material Shadow Catcher que tenemos aplicado en nuestro suelo, vamos a ver naturalmente lo que es el backplate en el suelo. Entonces, como veis, funciona perfectamente y podemos utilizar nuestro ambiente HDR para utilizarlo como escenario donde poder incorporar cualquier tipo de elemento 3D que nos pueda interesar, ¿vale? Bueno, pues como os decía antes, cuando en una de las clases de materiales veamos materiales tipo para coches, como las pinturas, cromados, neumáticos, etcétera, pues utilizaremos esta escena para rematarla y texturizaremos el coche con los materiales que vayamos preparando. En un principio hemos llegado al final de esta clase. Yo creo que ha sido un tema muy interesante que ya hacía tiempo que quería crear una clase sobre esto, porque muchos alumnos de otros cursos nos habían pedido algo así y yo creo que ha sido un tema muy interesante, nada complejo. Yo creo que es bastante sencillo siguiendo los pasos correctos y el resultado realmente es muy real y muy interesante. Cualquier duda que tengáis, por favor, entrad en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Y como digo siempre, os damos las gracias por todo y nos vemos en la próxima clase. Adiós.